Bueno, Domingo de Ramos. Es Domingo de Ramos, es un día muy importante. Gracias, Simón. Hemos llegado a esta época del año maravillosa. Obviamente tenemos la oportunidad de recordar más específicamente la vida, ministerio, muerte, resurrección, obra del Señor Jesucristo. Y esto es lo que mucha gente llama la Semana de la Pasión. ¿Por qué? Porque obviamente está contenida en estos 8 días que Jesús entra en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita. Hemos hablado acá que por naturaleza se enseña que Jesús murió, por tradición se enseña que Jesús murió viernes, pero lamentablemente no murió viernes. Según los estudiosos, murió miércoles. ¿Ok? Murió miércoles. Si ustedes revisan la historia, se van a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, dicen es que fue el día antes del Shabbat, pero es que perdemos de vista que habían Shabbat semanales y habían Shabbat especiales, como lo enseña el pastor Carlos también, era un Shabbat Shabbatón, era un Shabbat especial. Entonces, ese Shabbat especial caía en día jueves, o sea, era un día de descanso, por así decirlo. Y para que se cumpla que estuvo 3 días y 3 noches, no puede ser de viernes a domingo. Porque no hay 3 días y 3 noches entre viernes y domingo, solo hay 2 noches, ¿verdad? Entonces, por eso se sabe que murió en día miércoles, tal cual. Ahora, eso es irrelevante en el sentido de decir que no hay ninguna contradicción en pensar, ay, es que yo creía que era viernes. No, pero es que Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero yo se los menciono para que si algún día alguien le dice, no, así está la cosa, ¿ok? Históricamente hablando, es correcto decir que el Señor murió un día miércoles. ¿De acuerdo? Y pues, como les digo, si quieren hablar de eso, después hablamos. Pero esta fue la semana de la pasión. ¿Ok? Y empieza entrando en Jerusalén y termina muriendo el día miércoles, como les digo, y resucitando el día domingo. O sea, 8 días, por eso es una semana. Y en años anteriores estaba revisando, o recordando, mejor dicho, todo lo que hemos enseñado en Domingo de Ramos. Y déjenme decirles una cosa, este es el momento culminante de la historia del ministerio de Jesús, cuando llegó a este punto. O sea, estuvo haciendo milagros, estuvo obrando milagros, maravillas, sanidades, liberando endemoniados, pero particularmente el punto culminante de su ministerio fue aquí, entrando en Jerusalén para cumplir a lo que había venido. O sea, ¿para qué nació? Para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ahí se estaba cumpliendo a cabalidad y en totalidad lo que él había venido a hacer en su ministerio y en su vida. ¿Ok? Entonces, digo esto porque por eso es necesario poner atención a lo que pasó en esos días. Porque si Jesús vino para esos días, lo que sucedió esos días debe requerir una especial atención de nuestra parte. ¿Me explico? No es que no le vamos a poner atención a todo lo que hizo, a lo más que hizo Jesús, pero es que Él vino para esta hora, para estos días que vamos a hablar. Entonces, hoy vamos a hacer honor al nombre que la gente le llama, el Domingo de Ramos. Interesantemente, en español se llama Domingo de Ramos, creo que en otros lugares le llaman Domingo de Palmas. En inglés se llama Domingo de Palma, de hecho. Ahora van a ver por qué. Noten esto. La entrada triunfal a Jerusalén, si pueden ir escribiendo todo esto, hoy van a tener mucha información para escribir. La entrada triunfal, lo que se conoce la entrada triunfal se le llama cuando Jesús iba entrando en Jerusalén. Se narra en los 4 evangelios. Escríbanlo, por favor. Se narra en Mateo 21, se narra en Marcos capítulo 11, se narra en Lucas capítulo 19 y se narra en Juan capítulo 12. Ahora, ¿creen ustedes que es casualidad que los 4 evangelistas hayan registrado la historia de la entrada triunfal? No. ¿Qué nos habla el hecho de que 4 evangelistas registraran este evento? Y resulta ser que cada uno lo pone desde su perspectiva o desde su énfasis. Y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? 4. ¿Anotaron la cita que les di? Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan capítulo 12. Y obviamente todos hablan de lo mismo, el principio es el mismo. Jesús entrando en Jerusalén, montando un asno, recibido por el pueblo con gozo y alabanza, y lo están coronando o lo están recibiendo como un rey. Ahora,
Interesantemente, el año pasado les dije lo siguiente. Les dije, el pueblo realmente estaba un poco confundido. Estaban celebrando el Domingo de Ramos, pero realmente no estaban muy seguros de lo que estaban haciendo, mejor dicho, o no estaban entendiendo realmente lo que estaba sucediendo. Y usted me podrá decir, pero yo creo que no, hermano, porque yo creo que sí estaban celebrando. No, es que sí estaban celebrando, pero estaban celebrando de la forma incorrecta o por los motivos incorrectos. ¿Quieren que se los pruebe? ¿Están listos para que se los pruebe? Bueno, la disposición y el corazón de ellos no era el correcto para lo que estaban haciendo, aunque lo estaban haciendo. Ellos creían que el Señor Jesucristo, que había resucitado muertos, que había sanado enfermos, que había liberado demonios, endemoniados y todo lo demás, había hecho todo eso. Cuando lo vieron llegar, dijeron, hoy sí. Viene el Señor Jesús, viene Jesús de Nazaret como profeta, como rey, y viene a destronar el poder de los romanos sobre Jerusalén. Ya lo hicimos, ¿va? A ver, examen rápido de parvularia. ¿Quién era el rey de Jerusalén en ese momento? Si dijeron Herodes, equivocado. Era una pregunta capciosa. No había rey en Jerusalén en ese momento. Judea. Había un tetrarca que los romanos habían puesto, se llamaba Herodes. Y Herodes era rey sobre varios lugares, era un tetrarca, como digo, porque tenía varias regiones a su cargo. Tampoco era Poncio Pilato. Poncio Pilato era un gobernador, pero ninguno de ellos vivía en Jerusalén. Llegaban a Jerusalén a nada más revisar los asuntos que estaban pasando. ¿Me están siguiendo? Ahora, noten esto. Pero la gente estaba pensando y diciendo, hoy sí la hicimos, porque viene uno que es poderoso. Y ante Poncio Pilato y Herodes, y en última instancia el emperador romano, se va a tener que doblegar porque tiene el poder para liberarnos. Entonces, claro, ¿cómo no lo iban a recibir como lo estaban recibiendo, hermano? Si dijeron, allá resucitó muertos, allá sanó enfermos, tiene el poder para destronar a Roma. ¿Me están siguiendo? Ahora miren, lo fantástico de esto, hermano, lo maravilloso de la palabra del Señor que se cumple hasta la última coma, es lo siguiente. ¿Ustedes creen que porque yo me decepciono y porque me enojo y porque no quiero buscar al Señor, ustedes creen que el Señor va a detener el apocalipsis por mí? Yo ya no voy a la iglesia porque de todos modos no. ¿Usted cree que el Señor? No, pobrecito mi hijo, voy a detener toda la profecía porque mi hijo está enojado. Ay, me va a perdonar, pero ustedes y yo somos las criaturas, los necesitados y los que dependemos del Señor, no Él de nosotros. Ahora, esta gente estaba recibiendo al Señor, que les dije, con la intención incorrecta, ¿cierto? Pero el punto es que lo estaban haciendo. De hecho, en uno de los evangelios, si ustedes leen después la cita que les di, cuando le dicen al Señor, mira, que calla esta gente, el Señor les dice, si estos callan, las piedras van a hablar, les dice el Señor. O sea, alguien lo tiene que hacer, alguien tenía que recibir al Señor de esa manera, aunque fuera de la forma incorrecta. Anoten estas citas, por favor. Quizás solo les voy a leer a Zacarías 9:9. ¿Por qué? Porque esta gente, al recibir al Señor así como lo estaban recibiendo, estaban cumpliendo una importante profecía, aunque ellos no sabían qué es lo que estaban haciendo. Miren qué interesante. Aunque ellos no entendían y no sabían lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo con una profecía. Salmo 118, ¿saben qué? Leamos los dos versículos, creo que tengo unos minutos para poderlo hacer. Salmo 118, versículo 25. Creo que tenemos unos minutos, ¿ok? Pero necesito que le pongan turbo, hermanos, para buscar las citas, porque hay mucho que hacer y hay muy poco tiempo. Y necesito terminar este tema, porque ¿de qué creen que vamos a hablar el otro domingo? De poder de resurrección, por supuesto, si el Señor nos lo permite. Así es que necesitamos poner estas bases. Salmo 118, versículo 25, 25 y 26. ¿Listos? Vamos.
Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta era una parte que estaban diciendo ellos, ¿se acuerdan? Cuando levantaban las palmas y tiraban las palmas decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban cumpliendo esa profecía. Ni siquiera sabían por qué lo estaban cumpliendo. Es decir, ellos estaban pensando que iban a decir esto y que el Señor iba a entrar y iba a destronar a todos estos gobernantes de Roma, ¿cierto? Ahora noten esto, Zacarías 9:9, por favor. Zacarías 9:9. Espero con la ayuda del Señor que cuando salgan hoy de este lugar, salgan con una mente renovada respecto a esto. Amén. Zacarías 9:9. Miren lo que estaba cumpliendo toda esta gente sin saberlo, hermano. Sin saberlo. ¿Listos? 9:9. Vamos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa gente estaba ahí para cumplir esto. Miren, alégrate mucho, hija de Sión. Ellos eran los que estaban cumpliendo esto y ni siquiera lo sabían. ¿Me doy a entender? Ahora otro punto muy interesante es que Jesús sabía lo que iba a provocar esto. Y miren, les voy a decir esto, de verdad, cuando uno come algo delicioso y uno tiene ahí a la par algo que está también delicioso, uno hace una pausa y come algo delicioso. Esto les va a servir. Miren pues, Jesús sabía qué es lo que esto iba a provocar en los dirigentes judíos y en los romanos. Él sabía el alboroto que se iba a armar. Y hermanos, sabiendo él que esto iba a producir enojo e ira en ellos, lo hizo conscientemente para preparar su camino a su muerte. Por usted y por mí. Jesús se enfrentó contra la muerte no con temor, sino hizo lo que necesitaba hacer aún para producir más el enojo de los romanos y de los judíos al saber que lo iban a coronar como un rey. Y entonces los fariseos estaban aterrados, estaban escandalizados por lo que estaba pasando. ¿Me doy a entender? Y aún así el Señor lo hizo porque iba pensando en usted y en mí. O sea, no dijo, mejor no lo hago porque voy a meterme en problemas. Él dijo, mejor lo hago y me meto en problemas para que se cumpla lo que tiene que cumplirse. Bendito sea el Señor por el amor que nos tuvo, ¿verdad? Por el amor que tuvo por su Padre y por nosotros. Eso fue lo que lo llevó a la cruz. Ahora muévanse a Juan 12, porque de los 4 evangelios que les mencioné, vamos a poner atención especial al relato de Juan. ¿Ok? Juan 12. Ok, versículo 12. Aquí les voy a comprobar lo que les estoy diciendo, ok. Nadie sabía ni tenía ni la menor idea de lo que estaban haciendo. Solo sabían que tenían que celebrar, que tenían que recibir, lo que tenían que hacerlo sentir bienvenido, porque probablemente ese hombre que venía en ese asno era el profeta, el Mesías que había prometido que iba a destronar al gobierno de los romanos que estaba sobre Jerusalén, porque estaban subyugando a Jerusalén. ¿Me están siguiendo, verdad? Ahora noten, estoy haciendo mucho énfasis en eso, no porque estoy repitiendo, sino porque quiero que lo tengan en mente para lo que les voy a decir después. Juan 12, versículo 12. Fuerte todos juntos. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ahora, pónganme atención. Un momento, por favor. Número 1.
Esto es interesante. De los 4 evangelios, 3, Mateo, Marcos y Lucas, no dicen que eran palmeras, solo dicen que eran ramas de árboles. El único que menciona que eran palmeras es Juan. Vayan y revísenlo en su casa. ¿Ok? El único que menciona que eran palmeras era el apóstol Juan en su evangelio. Les doy ese dato interesante para que vean cómo la palabra de Dios es perfecta y tiene todo el sentido de que una cosa encaja con la otra. Los otros evangelistas dijeron, cortaron ramas, tomaron ramas y las pusieron en el camino, pero Juan nos dice que eran palmeras. ¿Listos? Ahora viene el versículo que les voy a dar para probarles lo que les dije al principio. 16. ¿Qué dice? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ni siquiera los discípulos tenían la menor idea de lo que estaba pasando. ¿Se los estoy probando o no? Ahora, si los discípulos, que eran los cercanos a él, no tenían idea qué es lo que estaba pasando, ¿usted cree que la gente que salió a gritar ya tenía alguna idea? Ahora, síganme. Miren esto. Resulta ser que hay 3 cosas que esta gente hizo en general, que las vamos a revisar detalladamente. Para empezar, el pueblo de Israel, los judíos habían ido a Jerusalén porque estaban celebrando la Pascua, ¿ok? Que era una de las fiestas más grandes, más importantes, y todos se reunían. Y dato interesante, buscando sobre esto, estudiando, investigando, descubrí que en ese momento algunos historiadores piensan que podían haber habido más de 2 millones de personas en Jerusalén. O sea, no era poquita gente, hermano. Había muchísima gente. Ahora, ¿qué cantidad de toda esa gente habrá sido la que recibió al Señor? Seguramente era mucha gente, era una multitud. ¿Ok? Entonces, usaron 3 cosas o hicieron 3 cosas. Número 1. A ver, espérame. Número 1, anótenlo ustedes ahí, por favor. Tomaron palmas. Así es. O saben qué, no le pongan tomaron, pónganle tendían sus palmas o las ramas, como dice Mateo 21, por ejemplo. 8 dice que tomaron ramas y las pusieron en el camino. En primer lugar, pusieron palmas en el camino. Anoten las citas, no las voy a revisar por tiempo. Tomaron o tendían sus ramas o sus palmas en el camino. Mateo 21:8 y Marcos 11:8. Hicieron 2 cosas con las ramas o con las palmeras. En primer lugar, las pusieron en el camino, haciendo un camino para el Señor. Y en segundo lugar, nos dice el apóstol Juan que las tomaron, o sea que las batieron, las agitaron. Celebraban con las palmas, habían palmas en el camino y habían palmas arriba que las estaban ondeando. ¿Están claros ahí? Muy bien, les di las 2 citas, ¿verdad? Mateo 21:8 y Marcos 11:8. Número 2, dice también que usaron otra cosa. ¿Alguien puso atención a lo que usaban? Esto, miren, no sé si lo vieron o no, pero usaron mantos. Se quitaron sus mantos y pusieron sus mantos en el camino. Entonces habían mantos y palmeras en el camino. ¿Me están siguiendo? Citas para eso. Mateo 21:8 también, Marcos 11:8 y Lucas 19:36. Esto, ahí encuentran ustedes que ellos hicieron eso. Agarraron los mantos y los tiraron en el piso y abrieron un camino. Es decir, el camino en el que Jesús iba con el burro, con este pequeño pollino, estaba tapizado por palmeras y mantos. Y aparte de eso tenían palmeras en sus manos que estaban agitando, mientras, aquí viene la tercera cosa, decían alabanzas. Ok, ay Dios, se me mueve esto, miren, alabanzas. Ok, decían Hosana. Hosana es una palabra que significa salvación, ¿verdad? Significa salvación, literalmente, ¿verdad?
Y decían y proclamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues estaban diciendo, este es el que viene a liberarnos. Muy bien, esas tres cosas. ¿Lo tienen? Ahora, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a divertirnos un poquito. Son las 12:30. ¿Cuánto tiempo me regalan? Estamos de vacaciones, ¿ma? Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar qué significan estas tres cosas que hizo el pueblo, ¿de acuerdo? Y qué representa espiritualmente hablando. Pero necesito que escriban así como a la velocidad del rayo, hermanos, de la luz. ¿Qué representan las palmeras? Bueno, pues resulta ser que la hermana Hicks tiene muchos sermones sobre qué significan las palmeras, y espiritualmente hablando, cada uno de esos sermones son como 45 páginas que nos tomarían como 4 años, sin mentirles, desarrollar, porque ella habla de las raíces, del tronco, del fruto, de las ramas, y no lo vamos a hacer así porque no tenemos tiempo. Lo vamos a hacer de una perspectiva histórica, ¿de acuerdo? Noten, resulta ser que las palmeras representan históricamente esto. Escriban, por favor: victoria, triunfo y gozo. ¿Qué representan las palmeras? Victoria, triunfo y gozo. ¿Cómo se los compruebo? Apocalipsis 7, por favor. Por eso les dije que vamos a trabajar muy rápido. Apocalipsis 7. Versículo 9. Oigo algunas paginitas por ahí todavía. Acuérdense, las palmeras representan victoria, triunfo y gozo. Apocalipsis 7:9 dice lo siguiente, ¿lo leemos? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Siga, vestidos de ropa. ¿Y qué? Tenían palmas en sus manos. ¿Por qué? Porque eso representa la victoria de los redimidos. Por eso tenían palmas en sus manos. Ahora los voy a empapar más en todo esto. Miren esto. Levítico 23:40, por favor. Me están siguiendo, ¿verdad? Levítico 23:40. Cuando lo tengan me dicen un amén. Resulta ser que había una fiesta judía, una fiesta del Señor que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. ¿Y qué creen que se usaba? Se usaba diferentes tipos de ramas o de árboles, incluida en un tipo de esto de ramas, las palmeras. Miren el 40. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os delante de Jehová. Muy bien. Entonces, estas palmeras representaban regocijo, gozo. Estos árboles que ponían en sus tiendas para celebrar lo que Dios, como Dios los había guardado, representan regocijo y gozo. Entonces, ¿qué tienen? La palmera significa victoria, vencer, significa gozo, regocijo, y les dije una más, representa triunfo. Escriban esto me impresionó, hermano, de verdad. Hasta busqué dónde estaba. Esto está en la tradición judía y en los textos del Talmud, y dice lo siguiente: quien lleva ramas de palma en su mano es porque ha salido vencedor. Eso dice el Talmud. O sea, la tradición rabínica judía dice que el que lleva palmas en sus manos es porque ha vencido. Están agarrando el contexto histórico de lo que es la palma. ¿Por qué la gente tenía palmas en sus manos? En pocas palabras estaban diciendo, este va a vencer, este va a triunfar. Estamos recibiéndolo con gozo, con alegría, porque él va a vencer. ¿Listos? Una más. En la cultura grecorromana, la palma o la palmera también era un símbolo de victoria militar en la guerra.
Si alguna vez han visto documentales o les encanta la historia como a su servidor, se van a dar cuenta que una de las cosas que le daban a los gladiadores vencedores eran palmas. Coronas de palmera, corona de palma, porque era un símbolo de vencer. ¿Ok? Y eso lo hacían mucho los romanos. A los gladiadores victoriosos, ¿verdad? Así es que bueno, el hecho de que ellos usaran palmeras ese día nos habla de que ellos realmente anticipaban que el Señor iba a obtener la victoria. Ahora, déjenme decirles una cosa. Lamentablemente estaban equivocados en su concepto de la victoria. ¿Cómo sé que estaban equivocados? Por lo que leímos en Juan 12, dice que ni los discípulos sabían qué es lo que estaba pasando. Ahora, déjenme hacerles una pregunta de lógica para que pasemos a lo siguiente, ¿ok? ¿Dónde estaba toda esa multitud que estaban celebrando al Señor, aclamándolo, agitando las palmas, tirando las palmas en la tierra? ¿Dónde estaban cuando el Señor estaba siendo enjuiciado injustamente? ¿Saben qué dijeron? Otro más, que no logró vencer a Roma. A mí no me costaría creer que los mismos que estaban agitando las palmas eran los mismos que estaban gritando, sí, crucifíquelo, no sirve, no funcionó. Ok. Ahora los mantos, número 2, ya les dije las palmas, ahora voy con los mantos. ¿Qué representan los mantos? Representan sus posesiones. Representa lo más importante que tenían, su sustento. Representa lo que los protegía a ellos. En pocas palabras, tirar los mantos sobre el camino donde iba pasando Jesús era como decir, Señor, te entregamos todo lo que somos, te entregamos todo lo que tenemos para que tú puedas pasar sobre ellos. Lo ponemos a tus pies. Precioso, ¿verdad? Maravilloso. Aunque no entendían qué es lo que estaban haciendo. ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora bien, alabanza. Por supuesto. Tenían en mente una cosa que iba a pasar. Estaban dándole toda la alabanza al Señor, que podían gritando, alabando, celebrando. Claro, porque tenían en sus planes cómo iban a salir las cosas. Las palmeras, los mantos y la alabanza, todo eso cesó cuando los planes de ellos no salieron como ellos esperaban que salieran. ¿Me están siguiendo? Resulta ser que los planes que Dios tenía para esos días no eran ni por cerca los planes que ellos tenían para ellos mismos. El plan de ellos era que Jesús quebrara el yugo de los romanos y que ellos fueran libres y fueran una nación grande otra vez. ¿Me están siguiendo? Ellos creían que había llegado el día en que ese yugo iba a ser quebrado, iba a ser quitado, pero ese no era el plan maestro de Dios para ellos. Ahora, ya les di toda la información histórica y literal. Ahora, ¿qué les dije la semana pasada? A mí me encanta hacer eso y después armarles el paquete y mandarlos para la casa con la lección, ¿verdad? Bueno, aquí viene la lección para nosotros hoy, en este lado de lo práctico. Resulta ser que hay un lugar en el Viejo Corazón que hemos estudiado con la pastora. Ella nos enseñó sobre eso, que se llama la ciudad del orgullo. Y la ciudad del orgullo tiene algo en medio que se llama el yo, el orgullo de nuestro corazón. Pregunta rápida: ¿para qué sirve la ciudad del orgullo? Para proteger al yo. Resulta ser que en este caso, quiero que lo tomen así, es una fortaleza que protege al yo, que busca protegerse a sí mismo, haciendo su propia voluntad. Jerusalén, en este caso, viene a ser una figura de esta ciudad del orgullo. Era una ciudad llena de mucho orgullo. Ahí estaban los fariseos, saduceos, los escribas, los romanos, de vez en cuando llegaban estos emperadores, estos gobernantes. Pues resulta ser que esta figura es exactamente lo que el Señor Jesús viene a hacer en nosotros. Escuchen, Jesús no vino en un caballo, sino vino en un burro. Jesús llegó en un trono de humildad. ¿Me están siguiendo?
Jesús vino para vencer esa ciudad orgullosa, no como la gente esperaba, sino para finalmente librarla de lo que realmente había convertido en una ciudad de orgullo y una ciudad enferma. Por eso no llegó en guerra y por eso no llegó en un caballo, sino en un burro. Llegó en un pequeño trono de humildad, sentado sobre ese trono de humildad en un burro pequeño. Llegó en humildad y en sencillez. Estaba ahí en primer lugar para romper el yugo del orgullo y del pecado que era sobre ese lugar y sobre todos que estaban ahí, sobre todos nosotros. Jesús no estaba ahí para obtener la batalla o la victoria militar. Jesús estaba ahí para obtener la victoria sobre el pecado y sobre el orgullo. Jesús estaba ahí para obtener la victoria sobre la muerte y sobre el imperio de la muerte. Amén. Amén. Ahora bien, no somos nadie para juzgar a la nación de Israel. ¿Quieren la lección de hoy? ¿Saben qué pasa? A nosotros nos pasa igual. Queremos que Dios nos libere, nos quite los yugos naturales, las cosas que nos subyugan, las cosas que nos están cargando. Queremos ser liberados de algún tipo de yugo que tenemos sobre nosotros, ¿verdad? Y mientras creemos que Dios lo va a hacer, ¿qué tenemos? Palmas en las manos, ¿verdad? Ah, Señor, tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, Señor. Te bendigo, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Te doy mis posesiones, te doy todo lo que tengo, te doy, mira, aquí estoy, soy fiel. Voy a empezar a diezmar, voy a empezar a dar porque yo sé que tú vas a hacer, tú vas a obrar, tú vas a hacer, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Y empezamos a pensar y a dar pensando que Dios tiene que hacer como yo digo que tiene que hacer. Y Dios, en una naturaleza pequeña, subido sobre un burro, en un trono humilde, comienza a lidiar con cosas en el corazón que no son como nosotros esperamos. Y si me entienden, tenemos el manto ahí, tenemos la palma aquí y estamos gritando, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero cuando viene el primer no de Dios, para mí este volado. ¿Me voy a entender? Ven que no somos muy diferentes a ellos. Señor, quítame esta carga que está demasiado grande, Señor, demasiado fuerte. Señor, yo siento que ya no puedo, pero mientras estoy te voy a alabar, Señor. Pasan 2, 3, 4, 5 días, 2 semanas, 3 semanas y la cosa no mejora y el yugo no se quita y los romanos espirituales siguen ahí estando sobre nosotros. ¿Y qué decimos? No funcionó. No funcionó. Si somos honestos, cuando las cosas no funcionan como nosotros pensamos que tienen que funcionar, empezamos a recoger nuestras palmas y nuestros mantos. Yo le diezmé al Señor 3 meses, pero le dejé diezmar porque no mejoró. A mí me habían dicho que iba a mejorar mis ventas cuando yo empezara a diezmar, pero como no funcionó, entonces no diezmo. ¿Es verdad o no es verdad lo que les estoy diciendo? A mí me dijeron que si yo oro por mi esposa, un mes el Señor la va a transformar. Y ayuno, y oro, y doy, y pongo, y la esposa sigue peor. ¿Qué hacemos? Recogemos el manto, dejamos de darle alabanza al Señor porque no salió como esperábamos. ¿Alguien le está hablando el Señor, hermano? Había una ciudad del orgullo ahí, hermanos. Y el Señor estaba interesado en vencer más el orgullo y el pecado que estaba sobre esa ciudad que liberarlos de los romanos. ¿Saben por qué? El Señor sabía que si los liberaba del pecado y del orgullo, no iba a importar si habían 5 imperios romanos sobre ellos. Entonces, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen como nosotros pensamos? Le damos la espalda a Dios. No me funcionó. Mentiras, esos que dicen de levantar el nombre. ¿Qué hacen en la iglesia? Ah, yo he llegado y me he metido y las cosas siguen igual, entonces ya no lo hago. Usted guardó sus ramas, usted guardó su manto y usted dejó de cantar porque pensó que las cosas no salían como usted pensaba. ¿Me están siguiendo? Ahora esto es precioso, miren, hermanos. Mientras Dios haga lo que yo digo, entonces yo puedo agitar todas las palmas que quieran.
Mientras Dios haga lo que yo digo, entonces le puedo dar todo lo que soy y todas mis posesiones. Media vez Él haga lo que digo. ¿Alguien es culpable de eso, hermano? Ya no puedo llevar más arriba mi mano. Todo lo que yo puedo hacer es tirar todos los pies de Jesús siempre y cuando Él haga lo que yo digo. Entonces usted no está buscando a Dios, usted está buscando un Santa Claus. ¿Me están siguiendo? Pues resulta ser que siempre y cuando salgan como las cosas como yo digo, todo está bien. Y entonces tengo mis ramas y mis mantos tirados mientras Dios haga lo que yo digo. En el momento que Dios dice, no es por ahí, pues me voy con mis cosas más. A que venga alguien más y le tire sus mantos y lo que quiera el Señor. Pero esto es precioso, como les digo, y lo emocionante. Jesús siguió adelante con la voluntad perfecta de su Padre, sin dejarse influenciar por lo que la gente pensaba. ¿O creen ustedes que Él no sabía que la gente no entendía lo que estaban haciendo? Y aún así, como le dije en Lucas, el Señor le dijo a los fariseos, si estos se callan, las piedras van a hablar. Alguien lo tiene que hacer. Él no vino a cumplir nuestros planes. Él vino a cumplir el plan maestro de su Padre. Ese día Él entró cabalgando sobre un trono de humildad, vistiendo ropas humildes, mientras toda esta multitud estaba confundida sin saber qué estaba pasando. A Él no le importó, no se detuvo, siguió adelante en su plan maestro, en el plan maestro del Padre. Ahora, esto es interesante. Esta gente estaba teniendo una demostración. ¿Me pueden decir que es cierto o no es cierto? ¿Alguien me pasa un manto de los de elaboración, por favor? Me falta, aquí hay uno, gracias. Hermanos, tengo que terminar en 10 minutos y lo voy a sacar otra vez a la 1. Dios mío, perdonen, oigan, van a disculpar. Pero por eso les voy a dar vacación toda la semana, ¿ok? Miren, la gente estaba haciendo una demostración, ¿cierto? Tiraron los mantos, levantaban las palmas, estaban una demostración preciosa de alabanza. Aquella cosa debe haber sido una cosa impresionante, hermano. La gente gritando, cantando y celebrando y con todas las cosas, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Ellos eran extraños para Jesús. O mejor dicho, Jesús era un extraño para ellos. Ellos no sabían qué esperar. Y miren, esto es interesante porque ni siquiera los propios discípulos sabían qué esperar, hermano. Mucho menos la gente. Ni siquiera Judas sabía qué esperar con lo que hizo, pues. Ustedes leen en la Biblia que Judas se sorprendió. Y cuando cayó en el 20 de lo que había hecho, ahí me perdonan la expresión, se dio cuenta de lo que había hecho, era porque él realmente no esperaba que Jesús se dejara atrapar. Claro, en el pasado se había escapado, se había inmiscuido entre la gente y no lo habían podido agarrar, y esta vez sí. O sea, hasta Judas se fue en deslizón, hermano, con el Señor Jesucristo. Y a nosotros nos pasa igual muchas veces, hermano. Ay, es que yo creía que Dios lo iba a hacer así. No, pues no es como usted dice, es como Dios dice. ¿Me están siguiendo? Pues resulta que la gente tenía visiones, ¿verdad? Una visión de Jesús y estaban celebrando, estaban con la entrada triunfal, cantando, gritando, estaban esperando una liberación, una redención, esperaban un poder tremendo, esperaban un Mesías que cumpliera sus deseos. Pero resulta ser que Jesús no estaba ahí para darles una victoria temporal como ellos querían. Jesús vino para dar una victoria eterna y para siempre. No vino a vencer un pequeño imperio, vino a vencer el imperio de la muerte y el imperio del pecado que estaba sobre nosotros. El yugo del pecado. Miren qué impresionante, hermanos. A ellos les importaba más el yugo romano que el yugo del pecado. Jesús se los había dicho. Pero a ellos les importaba más el yugo romano que el yugo del pecado. Pero ahora, hermanos, Jesús está entrando en una ciudad y esa ciudad es esta que está aquí en el corazón. ¿Qué va a hacer usted para recibirlo? ¿Le va a dar alabanza? ¿Le va a dar honor, gloria? ¿Va a cantar victoria siempre y cuando Jesús haga lo que usted dice? ¿O aunque Dios no haga lo que nosotros decimos?
¿Me están siguiendo? Esa ciudad del orgullo está fortificada muchas veces, pero el Señor Jesús no entra irrumpiendo con violencia. El Señor Jesús entra con una humildad y sencillez de corazón para tocar ese orgullo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a recibir? Este es el punto central. Y esto es lo maravilloso donde le vamos a mostrar nuestro amor al Señor Jesucristo. Escuchen lo siguiente. No es tener palmas en las manos. Óiganme, cualquiera puede tener palmas en las manos y cantar y decirle al Señor todo lo que el Señor es cuando el Señor está haciendo lo que Él dice. Cualquiera. Donde se demuestra el amor de la esposa por el Señor, el amor de un creyente fiel, es cuando ora de la siguiente manera: Señor, no me importa si quiebras los yugos terrenales, si quiebras los yugos temporales que están sobre mí. No importa si las circunstancias cambian o no cambian. No importa si me está yendo bien o me está yendo mal. No importa si está haciendo como yo quiero o como yo no quiero. Lo que importa es que llegues al fondo de mi corazón, que entres en la ciudad de mi corazón, que te sientes en el trono y que quiebres todo lo que tengas que quebrar ahí. Rompe el yugo del orgullo de mi corazón. No me interesa si me vas a dejar con yugos terrenales, si hay cosas que me están subyugando, si hay cosas que no puedo soportar, que siento que ya no puedo más. No me importa, lo que me importa es tenerte a ti dentro de mi corazón. Ese es el punto. El punto es que mientras todo va bien, cantamos, danzamos, celebramos, gritamos, levantamos el nombre cuando todo va bien. Hermanos, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando las ventas empiezan a venir para abajo, cuando empiezo a estar de una condición en la que no me siento muy bien, entonces me retraigo, ya no sigo cantando, ya no sigo danzando, ya no sigo haciendo lo que estaba haciendo, porque soy como esta gente que recojo mis palmas, recojo mis mantos y no le doy al Señor lo que Él quiere, porque no está haciendo las cosas que yo digo. Pero esa es una oración válida para nosotros hoy. Señor, si no me das, aquí voy a estar. Si me das, aquí voy a estar. Si no me quitas, aquí voy a estar. Si me quitas, aquí voy a estar. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me gozaré. Ven el principio, ese es el principio. Si la higuera florece, pues cantamos, danzamos, celebramos, levantamos las palmas. Pero si la higuera no florece, ay, no funcionó. Eso era mentira, no funcionó, dijeron que funcionaba y no funcionó. Dios no está haciendo lo que yo digo. Pero lo que importa es que Jesús entre con su trono de humildad al corazón a esta ciudad del orgullo, donde de una forma pequeña, sin que nos demos cuenta, está llegando hasta el fondo del trono del corazón. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que la semana pasada el Señor les hablé acerca del caballo de la fe y de su lamento por sus enemigos? ¿Sí? Quiero que vean una vez más el corazón de Jesús. Vámonos a Lucas, por favor, con eso voy a terminar. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Gracias al Señor. Muy bien. Lucas, déjenme ver. Creo que estamos en el capítulo 19. Déjeme ver. Versículo 39 en adelante. Aquí van a ver el corazón de Jesús. Me estremezco de pensar en esto, de verdad. Versículo 39. ¿Lo tienen? Vamos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Siga. Ok, pausa. Están recibiéndolo sin saber lo que están haciendo, están recibiéndolo
externamente, sabiendo el Señor Jesús que ellos lo están recibiendo porque ellos piensan que Él va a hacer lo que ellos dicen, Él no los reprende, sino dice, si estos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Él sabe que están cumpliendo una profecía importante. Pero miren lo que sigue, ¿ok? Versículo 41. ¿Qué dice? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, o sea, el Señor sabía que lo estaban recibiendo superficialmente, sabía que lo estaban recibiendo solo porque ellos pensaban que Él iba a hacer lo que Él decía, y Él, en lugar de enojarse, como quien dice, hipócritas, piensan que yo voy a hacer lo que ustedes dicen, dice, cuando se acercó a la ciudad, lloró por ella. Y dice, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. Lo que había en el corazón de Jesús era amor por ellos. A pesar de que lo estaban recibiendo superficialmente, a pesar que lo estaban recibiendo por los motivos incorrectos, Él dice que tenían encubierto el asunto para ellos. Y el corazón de Jesús fue así, amarlos a pesar de que ellos estaban equivocados. Y no se detuvo ni por el error de ellos. Tenía un plan y un propósito, y era cumplir la voluntad de su Padre. Hermanos, pero si nosotros somos culpables de algo, es de retraernos, de detenernos y volver atrás cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero Cristo no fue así. Cristo se mantuvo firme hasta el final. Cristo fue fiel hasta el final. Sin importarle lo que la gente o lo que alguien más hiciera, iba a ser la voluntad de su Padre. La lección para ustedes y para mí es: no levante sus palmas, no levante sus palmeras ni sus mantos, porque las cosas no están funcionando. Siga bendiciendo al Señor, siga alabando al Señor y siga diciéndole: Señor, no me importa si no me liberas de esto, pero yo te voy a seguir alabando, yo te voy a seguir bendiciendo y te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, Señor. Eso es lo que hace un creyente por Jesús. ¿Somos culpables de eso algunos de los que estamos acá? Somos culpables de haberle dado la espalda al Señor cuando las cosas no salieron. Porque Él no hizo lo que yo quería y porque no hizo lo que yo pedía. ¿Alguien le ha hablado del Señor, hermanos? Bueno, ahí lo tienen, Domingo de Ramos. No pudimos entrar a la parte de la palmera, pero para el otro año, ¿ok? Bendigamos al Señor, pónganse de pie y bendigamos al Señor.